Estrella, años de curadora y de curaduría o de comisariado, como suele decirse en España, te, te dan una voz y una observación muy especial sobre lo que son los gestos curatoriales, de los que podrías ensayar seguramente algún tipo de comentario en general. Entonces te invito a que ensayes ese comentario para después que pensemos juntas en qué tipo de gestos curatoriales son los que distinguen o distinguirían a Bien al Sur. Bueno, yo creo que cuando uno se plantea un comisariado, una curaduría, probablemente es, para mí siempre escribir un libro con imágenes. O sea, es escribir una narración, es escribir una historia, solo que en lugar de escribirla con palabras, que es relativamente fácil, tienes que escribirla con imágenes y tienes que hacerlo de tal manera que los espectadores que la estén viendo puedan convertirse en cómplices de tu mirada a la hora de leer lo que tú estás intentando contar, que no siempre es fácil. Por eso digo que escribir es relativamente fácil. Entonces yo creo que para mí eso es una curaduría, un comisariado. Unas veces sale mejor que otras, evidentemente, pero yo creo que es siempre muy excitante porque es ponerse a pensar con uno mismo, pero también con el otro y para el otro, ¿no? Y también cuando esto no está bien recibido, pues también es otra forma de aprendizaje sobre el ejercicio curatorial. Claro, ahí en esta primera entrada me parece que hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, coincido en que quizás sea más fácil escribir con palabras que con imágenes, entre otras cosas porque las imágenes no tienen ninguna garantía de que el que las va a ver las lea igual que como uno quiso construir la narración, ¿no? Con lo cual ahí hay algo en un punto más interesante, que es que por más que uno se esmere, la narrativa siempre es abierta y deja un montón de entradas. Pero por otro lado también, al usar la analogía con el libro, me hiciste recordar algunos comentarios que a mí a veces como observador, como público, me aparecen, que es, hubiera sido un gran libro, pero no es una muestra. O sea, por lo menos desde mi punto de vista, hay una distancia entre un libro y una muestra. Entre otras cosas, en una muestra uno puede mostrar lo posible. Un libro uno lo piensa con Guernica y pone al Guernica, uno lo piensa con las Meninas y las pone o las menciona y ya todo el mundo las tiene en la cabeza. Pero no las puede sacar del Prado y llevarlas a otro lado y mostrarlas. Entonces, ahí hay una distancia que es parte del desafío del curador. Sin duda, y ese es muy buen punto. O sea, eso que es que no tenemos tal cuadro o tal obra o tal performance, que eso es algo que solo el curador sabe, bueno, y el director de la institución como mucho, pero el público llega y yo siempre me pregunto qué hubiera sido eso, si eso que siempre decimos, eso es un poco casi, el ejercicio del curador casi acaba siendo un poco del ejercicio del coleccionista, ¿no? Que contaba Baudrillard que siempre el coleccionista habla de lo que no tiene en la colección y no de lo que tiene en la colección, ¿no? Y creo que ese ejercicio curatorial a veces es un poco así. Pero cuando yo decía esa analogía con el libro es porque uno tiene que querer contar algo, uno necesita querer contar una narración, pero evidentemente tú puedes, cuando estás escribiendo un libro, puedes citar a quien quieras y cuando estás escribiendo estás escribiendo una exposición, ahí vas a tener lo que vayas a tener en ese momento. Y no solo eso, sino que también es un ejercicio de contención, porque yo creo que se ve la diferencia entre un curador que es curador y un escritor que se mete a curador, porque es demasiado prolijo, hay demasiadas cosas, hay muchas salas, hay que perseguir salas y salas y salas. Y entonces yo creo que igual que una conferencia no puede ser 2 horas porque el público tiene una capacidad de atención, pues una exposición tiene que ser abarcable para el público, o al menos intentarlo, ¿no? Y yo creo que hay veces que eso también se va de las manos, pues porque te prestan muchas obras estupendas y yo siempre, la última que yo he hecho la veo un poco inabarcable a ratos, pero bueno, hay obras tan especiales, ¿no?
Pero sí, yo creo que es un reto, pues que no todo, que hacer una exposición requiere de una técnica, pues como escribir un libro, y no todo y ahora todo el mundo cura, y bueno, y a veces que sale mejor que A otras. veces esa cura no sana. Sí, sí, yo creo que cura y no cura, o sea que, pero bueno, sí, es muy interesante porque además hay gente que hace unos libros estupendos y luego hace unas exposiciones un poquito bulímicas. Eso es muy habitual, Sí, porque, no sé, porque además dice, bueno, ¿y cómo voy a renunciar? Porque claro, curar, no sé si tú estarás de acuerdo con esto, también a veces es renunciar a algo que te apetecería muchísimo que estuviera, pero ya no debe estar, ¿no? Y es también un ejercicio de, no sé, es un ejercicio de contención, sí, es que no se me ocurre otra palabra. Sí, y también de aprovechar lo que ese vacío deja como posibilidad para otras obras, para otras miradas, pero también para el espectador, para reponer desde su background de imágenes, desde su capital cultural, eso que está tácito, que ronda la muestra, aunque en este... estaba recordando que en Bienal Sur de 2017 vos curaste la muestra de Anabela Geiger, que estaba en la Casa Encendida, y a la vez después, bueno, al año siguiente, por estas situaciones virtuosas de los intercambios y de las circulaciones, estuvo en Montreal. Y ahí hay un caso bien interesante en donde la renuncia a poner todo, trabajando además con artista viva, que no es lo mismo que trabajar con artistas históricos, tiene toda una complejidad, ¿no? ¿No querés comentar algo recordando esa experiencia? Porque bueno, Sí. encima Anabela es muy personaje. Sí, Anabela, que es una persona absolutamente maravillosa y que quizás ella tiene una parte de razón en que nos hemos fijado todos en unas cosas sí, en otras no. Pero bueno, yo he escrito varios textos sobre ella y sí me he fijado en esas otras cosas, pero que evidentemente si las hubiéramos metido en la exposición, pues se hubiera desbocado y no, el público no hubiera entendido nada, porque claro, al público también hay que darle un relato más o menos compacto, porque no puedes dar un relato que empiece en la prehistoria, porque la gente tiene una capacidad también de síntesis y de ars combinatoria. Tú antes hablabas de los huecos, que son fundamentales, y también cómo las obras se van a ir asociando unas con otras, ¿no? Y yo creo que en ese caso ella que quería, tienes razón, los artistas siempre tienen razón, pero también los curadores tienen la triste misión de quitársela, o sea, de teniendo razón, pues no sé, llevarles por, pues eso igual que en los textos hay veces que a uno le dice el editor, todo esto sobra, y tú dices, pero con lo que me ha costado escribir esto, o sea, es igual, yo creo que todo, o en un periódico, da igual, ¿no? Todo lo que sea quitar, yo creo que las cosas siempre ganan y una exposición no es distinto en ese sentido. Pero sí, yo entiendo que a veces los artistas, y porque esto sí, porque esto no, y el caso de Anabela, pues sí, ella quería un primer periodo, que además nos iba dando vueltas a las dos a ver a quién convencía. Pero bueno, pues es que era así. Yo creo que eso hubiera quitado el foco, el interés sobre otras obras que eran mucho más adecuadas. También para Bienal Sur, porque claro, no todos los lugares, no en todos los lugares puedes contar el mismo artista. Es mejor dicho, no en todos los lugares puedes contar el mismo artista. Porque cuando un artista se desplaza, pues ya las cosas se van a ver desde otro punto de vista. Y eso es lo que es muy fascinante de esta ars combinatoria, no solamente de imágenes que se intercambian, sino de artistas, imágenes que van de un lugar a otro, ¿no? Sí, por otro lado, estaba recordando el nudo conceptual del proyecto que hiciste de Anabela, que estaba centrado en la geografía, en los mapas y en los modos de apropiación de esas construcciones que supuestamente son objetivas y que son las que nos sirven para el control, para el movimiento, etcétera, y que Anabela las interviene una y otra vez y las reversiona, etcétera. Y que con esa muestra, sin darnos cuenta, porque cuando uno hace las cosas las primeras veces,
después se van sumando capas y se arma un nuevo sentido. Esa muestra venía a traer unos mapas que ponían en clave histórica algo que en ese presente de 2017 estábamos haciendo con Bienal Sur, que era trazar una nueva cartografía. Un proyecto que antes incluso de que identificáramos este nombre de Bienal Sur y que empezáramos a darnos los recursos de las cartografías, que surgió simplemente por una necesidad de explicación, cuando el proyecto todavía era una idea. Digo, esta cuestión de las cartografías venía a ponerse como en clave histórica, e incluso al principio nosotros recordábamos el mapa invertido de Torres García, pero a su vez, haciendo un poco la historia de los mapas en Bienal Sur, finalmente en las distintas ediciones fueron apareciendo otras cartografías, incluso una muestra que curé para Málaga, para la térmica, que se llamó Cartografías Disidentes, en donde de distintas maneras volvían a aparecer mapas como reforzando esto que veníamos haciendo desde Bienal Sur en el presente por la mirada de los artistas. Y ahí hay otra cuestión que tiene que ver con tu propia historia y con tu mirada sobre los mapas y sus modos de trasvestir el mundo, pero a la vez que cuenta estos recorridos de la mirada que hacen a Bienal Sur, pero que también hacen a lo que es la propia historia de Occidente. Pero curiosamente, vos elegiste a Anabela, en las otras muestras seguimos eligiendo otros artistas, y lo de curiosamente se completa con que eran todas mujeres. Acá queda abierto a tus comentarios, ¿no? Pero no para afirmar que los mapas, las mujeres son más propensas a trasvestir mapas o a revisitarlos desde las artes visuales, porque lo han hecho varones y mujeres, pero sí para encontrar este leitmotiv en este proyecto. En este proyecto me refiero a Bienal Sur, y en todas estas miradas que vamos haciendo, donde finalmente terminamos eligiendo a Adriana Bustos, a Graciela Sacco, a Anabela, pero digo, son un número importante de artistas en donde vuelven y vuelven y vuelven sobre los mapas. Bueno, el caso de Anabela es muy curioso, porque ella siempre cuenta, Anabela tenía unos hijos los que tenía que cuidar y un marido geógrafo. O sea, que eso siempre son unos datos, no porque de las mujeres haya que dar datos biográficos, pero en este caso me parece que son interesantes ambos datos biográficos. Y entonces Anabela decía que ella se ponía a hacer todo esto porque era lo que era fácil hacerlo, ¿no? O sea, ella no podía hacer grandes cosas, tenía que trabajar en formatos pequeños. Y yo creo que esa idea de ir trabajando de a poco es algo que a lo largo de la historia las mujeres han hecho a veces porque no tenían más remedio, y a veces lo han hecho como estrategia elegida, porque yo creo que de todo hay, ¿no? Y bueno, yo ahora de repente pienso que a lo mejor es la estrategia misma de Bienal Sur, que va como la broma que yo siempre te digo, porque yo digo siempre no es sur, pero no es sur porque ahora se va a Suiza, o sea, se rompe ese concepto, aunque luego puedas decir, bueno, el sur se entiende cómo, pero esa broma un poco que yo, menos mal no es bienal porque este es un continuo, no es sur porque es mucho más que sur, o algo más que sur, o como quieras llamarlo, pero yo creo que también es eso de ir avanzando de poco en poco, ¿no? O sea, es como si el mapa cupiera en una mesa, y de esa mesa el mapa se va expandiendo y se va abriendo el políptico, y bueno, ¿sabes? O sea, esa idea un poco de cuando veía el 25, veía que va tomando como que el mapa se va como agrandando hasta que lleguemos al mapa 1.1 de Borges, ¿no? Que ya estamos casi ahí. Ya estamos casi ahí.